Esto pasó hace unos meses. Había sido un largo día de trabajo en casa. Yo, Leonardo, tengo 32 años, y soy ingeniero de software. Me mudé a este apartamento antiguo buscando tranquilidad después de una relación decepcionante. El edificio tiene su propio carácter. Fue construido en los años 60 y tiene pasillos estrechos y techos altos que parecen susurrar historias que nunca escucharé. A veces me siento solo, sin vecinos cerca, pero pensé que era el lugar perfecto para reiniciar. Esa noche estaba en el baño revisando unos informes. Las luces de la calle iluminaban suavemente el espejo. No pensé mucho en eso. Todo estaba tranquilo, al menos eso creía. Pero entonces noté algo extraño. Las luces en el espejo empezaron a cambiar. Se volvían más brillantes, como si algo estuviera detrás de ellas. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Tal vez era solo una ilusión, pensé. Quizás el flujo del tráfico causaba eso. Ignoré la sensación de inquietud. Pasaron los días y las luces regresaron. No era solo un parpadeo ahora. Era como si dentro del espejo hubiera algo pulsando, intentando escapar. A veces creía escuchar un murmullo. Susurros lejanos que se mezclaban con el ruido blanco de mis pensamientos. Me decía que solo era el cansancio. Pero algo dentro de mí deseaba mirar más allá. Descubrir qué había. Una semana después decidí acercarme más. Miré fijamente al espejo tratando de encontrar la fuente de aquellas luces. Mi mente jugaba trucos. Me encontraba ahí parado, con la piel erizada y un frío inexplicable. Las luces eran más intensas. De repente, escuché una voz. Era débil, un susurro. «Ayúdame». Me dio un escalofrío. No podía ser real, ¿verdad? Algo en mi interior luchaba entre el escepticismo y el miedo. Solo había yo frente al espejo y aquellas luces danzantes. Con cada noche que pasaba, la situación se volvía más perturbadora. Quería ignorarlo, tal vez tapar el espejo, pero mi curiosidad crecía. No era un juego de luces, algo más estaba sucediendo. Una parte de mí pensaba en la historia del edificio. Tal vez había un secreto oculto detrás de esos muros. Apenas podía dormir. Mi cuerpo se sentía cansado, mis ojos pesaban. Pero el espejo seguía brillando en la noche, atrayéndome de manera macabra. La última vez estaba a punto de rendirme. La escalera crecía oscura y la luz del espejo penetraba más. No podía evitar mirar. Cuando la luz brilló con más intensidad, lo vi. Una figura oscura en el reflejo, con ojos vacíos. Mi corazón estaba acelerado. Algo no estaba bien. Preguntó, «¿Por qué me has olvidado?» Y cuando traté de responder, un frío helado me recorrió. No había nadie allí. La luz parpadeó y desapareció. Me quedé sin aliento, atrapado en la confusión de lo que había vivido. Tal vez nunca supe su origen, pero definitivamente esas luces no eran solo sombras. Capítulo 12. No podía dejar de pensar en la figura. Esa noche no conseguí dormir. La imagen de los ojos vacíos se repetía en mi mente. Me levanté varias veces, mirando el espejo, esperando ver algo, cualquier cosa que aclarara lo que había visto. Sin embargo, la superficie reflejaba solo mis ojos cansados y el brillo sutil de las luces exteriores. Al amanecer, decidí salir de casa y alejarme del apartamento por un rato. El café que tomé en la cafetería de la esquina sabía amargo. El lugar se sentía casi como un refugio, un espacio seguro lejos del reflejo perturbador que me esperaba. Quizás necesitaba hablar con alguien. La idea de compartir lo sucedido me daba un poco de esperanza. Pero, ¿a quién le contaría esto? Solo pensarlo me parecía ridículo. Después de unas horas el impulso de descubrir la verdad me fue llamando de vuelta. Al llegar a casa me encontré una vez más frente al espejo. Esta vez, en lugar de acercarme, decidí tomar un enfoque diferente. Busqué en mis cosas algunas herramientas. Sentía la necesidad de resolver lo que había detectado. Saqué algunas linternas y me preparé para una especie de investigación. La luz del espejo estaba tenue, pero con la linterna podía enfocarla mejor. Apagué las luces del baño y me planté frente a él,
casi expectante. Las luces alrededor parecían danzar como si me alentaran a continuar. Entonces, cuando la intensidad aumentó poco a poco, volví a escuchar el murmuro. Era un eco familiar que retumbaba en mi mente. «Ayúdame», decía. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna. Apreté los labios y repetí, como si eso cambiara algo. «¿Qué necesitas de mí?» En ese momento, una ráfaga de aire helado recorrió la habitación, y casi instantáneamente, la luz parpadeó bruscamente, transformándose en una serie de destellos que apagaron la linterna. El silencio se apoderó del cuarto. Esa oscura figura volvió a aparecer en el reflejo. Estaba más nítida que antes. Frustración y miedo me llenaban. Ahí estaba de nuevo, esa presencia. Mi instinto decía que debía apartar la mirada, pero algo me mantenía anclado. La figura alzó su mano hacia mí, como si intentara atravesar el vidrio. «No me has olvidado», repitió, esta vez con un tono más profundo, reverberante. Sentí una conexión indescriptible. Era aterrador, pero al mismo tiempo había algo que solicitaba mi compasión. ¿Quién era? ¿Por qué me eligió a mí? En medio de esa incertidumbre, mi mente comenzó a entrelazar luces y sombras. Quizás la historia del edificio no era solo un eco del pasado. Tal vez había un hilo que unía a esa entidad conmigo. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que averiguarlo. Necesitaba respuestas, aunque sabía que el camino podría llevarme a donde nunca imaginé. Mientras trataba de calmar mi respiración desbocada, un repentino golpe sonó en la puerta del baño. Me hizo saltar. Era un sonido fuerte, decidido. Miré hacia la puerta, preguntándome si alguien estaba allí. Ese momento de distracción hizo que el espejo se volviera gris y la figura desapareció tan rápido como había llegado. Una mezcla de miedo y tensión me recorrió mientras me acercaba, con un pie en el misterio y otro en la realidad. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, pero en el fondo de mi mente, sabía que lo que había visto era solo el comienzo. Nuevas preguntas brotaron. La luz del espejo ya no iba a ser un simple juego. Y entonces, mientras el sol se ponía, comprendí que el verdadero terror estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. No podía dejar de pensar en el golpe en la puerta. Me di cuenta de que lo que había presenciado en el espejo no era la única anomalía. Una sensación extraña se extendía por los rincones de mi apartamento, como si cada sombra susurrara secretos que nadie más podía oír. Decidí que no podía ignorarlo más. Me dirigí hacia la sala, con la firme intención de investigar cada rincón. La combinación del miedo y la curiosidad me llevó hacia los estantes. En ellos había algunas viejas cajas familiares, llenas de objetos que habían permanecido olvidados. Tal vez en su interior encontrara algo que pudiera darme pistas sobre el edificio, la figura, o incluso mi conexión con ambos. Comencé a abrir las cajas una a una. Cada objeto parecía contar una historia. Fotografías descoloridas, cartas de amor y viejos juguetes. Pero nada me parecía relevante. Hasta que al final, encontré una pequeña caja de madera. Estaba hecha a mano, adornada con patrones extraños que no reconocía. Al abrirla, el aroma a madera envejecida me envolvió. En su interior había un viejo diario. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y algunas ya se estaban desintegrando. Comencé a leer. Era el diario de una mujer que había vivido en el edificio hace décadas. Había referencias a apariciones en los espejos y susurros en la oscuridad. «No me has olvidado», leía. Mi corazón se hundió a medida que me daba cuenta de que las palabras eran un eco de la figura que había visto. La mujer escribía sobre su propio miedo, sobre no poder avanzar porque sentía que la sombra la seguía a todas partes. Anotó el nombre de un hombre, Salvador. No había más detalles, solo ese nombre repetido, como un mantra. ¿Quién era él y qué conexión tenía con todo esto? Mientras exploraba más del diario, escuché un sonido sutil tras de mí, como un susurro violento. Me volví, pero no había nadie. La luz de la lámpara parpadeó, y el aire se volvió más frío.
se hacía evidente que la presencia no se iba a ir tan fácilmente. Mi mente giraba, luchando por mantener el control. Necesitaba aclarar lo que estaba sucediendo. Quizás el diario me llevaría a respuestas más profundas, pero por otro lado, me advertía de un peligro inminente. Decidí que debía hablar con alguien. No podía llevar este peso solo. Tomé el diario y lo metí en una mochila. Caminé hacia la salida, pero antes de hacerlo, miré una última vez hacia el espejo. La figura no estaba, pero struck its reflection like a sudden storm. Era instintivo. Sin pensarlo, me acerqué y presioné mi mano contra el vidrio. La superficie era fría, y en un instante sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Ayúdame», murmuré, como si esa palabra pudiera invocar la verdad que buscaba. En ese momento, la luz del espejo comenzó a temblar, iluminando un rincón detrás de mí. En un acto reflejo, giré pero no encontré nada. El diario aún en mis manos, estaba a punto de salir cuando el espejo volvió a cobrar vida. Hubo un destello brillante y vi algo que me heló la sangre. En el reflejo, un rostro pálido se dibujó lentamente. Era una mujer, con ojos vacíos, llenos de desesperación. «Salvador», susurró. Y con eso, supe que había cruzado una línea. No solo había visto algo más, sino que me había encontrado con un pasado oscuro que se negaba a ser olvidado. Sin más tiempo que perder, salí del apartamento con una mezcla de determinación y terror palpables. Sabía que cada respuesta que buscaba traería consigo más preguntas. Tenía que encontrar a Salvador. Pero, ¿quién era él realmente y por qué la sombra me estaba buscando? La búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. Bajé las escaleras del edificio con prisa. Las voces de los vecinos resonaban en los pasillos, pero yo estaba atrapado en mi propia burbuja de miedo y confusión. Necesitaba encontrar respuestas, y mi mente se centraba cada vez más en el nombre que había leído: Salvador. ¿Por qué sentía que él era la clave para resolver el enigma que me había caído encima? Salí a la calle y el sol brillaba intensamente. Sin embargo, toda esa luz parecía burlarse de mi oscuridad interna. Me dirigí al café de la esquina, un lugar donde muchos habitantes del edificio solían pasar el rato. Tal vez alguien allí pudiera tener información. Mientras esperaba mi café, me senté en una mesa al fondo, observando a la gente. La charla animada no hacía más que resaltar mi soledad. ¿Realmente podría hablarle a alguien sobre lo que estaba pasando? Después de unos minutos, vi a María, una vecina mayor que siempre me había saludado con una sonrisa. Era amable y, quizás, justa suficiente para escucharme. Cuando se acercó, intenté mantener una actitud relajada. «¿Te importaría unirte a mí un momento?», le pregunté. Parecía sorprendida, pero aceptó con gusto. Mientras hablábamos sobre el clima y el café, decidí dar un giro a la conversación. «María, ¿alguna vez has oído hablar de alguien llamado Salvador? Vivió aquí en el edificio hace años», le dije, sintiendo que mis palabras colgaban pesadas en el aire. Su expresión cambió de inmediato. «Salvador», repitió mirando hacia abajo. Era un buen hombre, pero su historia estaba rodeada de mucha tristeza. «¿Qué pasó?», pregunté, incapaz de contenerme. Ella dudó, mirando a su alrededor antes de inclinarse un poco hacia mí. «Dicen que su amor por una mujer lo llevó por un camino oscuro. Ella desapareció. Después de eso, él quedó atrapado en una espiral de locura. Nunca pude comprender del todo lo que sucedió», aclaró, una sombra de pesar cruzando su rostro. Mis pensamientos giraron. Quizás la mujer del diario era la misma de la que hablaba María. La sombra de su figura y sus absurdos gritos comenzaron a cobrar sentido. «¿Tienes algún detalle más? ¿Dónde podría encontrarlo?», insistí. Ella sacudió la cabeza. «No lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Pero creo que su familia todavía vive en el barrio. Tal vez ellos tengan respuestas». «¿Familia?»,
Pregunté sintiendo un rayo de esperanza entre la neblina de confusión. María asintió. Sí, una hermana. Podrías intentar en la casa de al lado, aún queda activa, pero no sé si querrán hablar. Antes de que pudiera responder, el ambiente cambió de inmediato. Las luces del café comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, pero las voces de los clientes se volvieron susurros distorsionados e incomprensibles. El aire se volvió pesado. La imagen de la mujer en el espejo apareció de nuevo en mi mente, su rostro triste retumbando en mis pensamientos. María, ¿es posible que...? Comencé, pero no pude terminar la frase. La puerta del café se abrió de golpe, y un viento helado barrió el lugar, haciendo que las sillas se movieran. Todos los ojos se dirigieron a la entrada. Y ahí estaba, una figura borrosa, casi translúcida, una mujer. Me quedé paralizado, el corazón latiendo ferozmente en mi pecho. Era ella, la mujer del espejo. Los murmullos aumentaron, y el frío invadió mis huesos. La mujer me miró con esos ojos vacíos, como si supiera que yo era el único que podía seguir la senda de Salvador. Entonces, con un leve gesto de su mano, me hizo un guiño. Era mi oportunidad de descubrir la verdad. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la luz del café se apagó por completo. Todo se volvió oscuridad. Con un grito ahogado me levanté. La búsqueda ya no dependía solo de mí. La historia que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Sin embargo, esta vez había cruzado un umbral. No podía dar marcha atrás. Capítulo 5. La oscuridad era absoluta. No podía ver nada, pero podía sentir la agitación a mi alrededor. Los murmullos de los demás se apagaron como si hubieran sido absorbidos por la negrura. Mi corazón latía descontroladamente, y en medio de mi confusión, un miedo primal se asentaba en mi pecho. Busqué la mesa a tientas, mis manos encontrando el borde frío. Las luces volvieron parpadeando, pero lo que encontré me heló la sangre. El café estaba vacío. No solo la mesa que había ocupado con María, sino todo el local. La figura de la mujer se había desvanecido en ese instante. El aire estaba viciado, como si algo malo estuviera por suceder. Solo fue un juego de luces, traté de convencerme, aunque sabía que no era verdad. El guiño de la mujer persistía en mi mente, como un eco que resonaba en mi ser. ¿Qué quería de mí? Su mirada era la clave de una adivinanza. Había algo en sus ojos que me grabó a fuego. Decidí salir, apremiado por una fuerza que no podía ignorar. Cada paso que daba hacia la puerta me parecía un acto de desobediencia, como si cruzar el umbral significara algo más allá de lo físico. Cuando finalmente empujé la puerta del café para salir, el aire fresco me dio la bienvenida aunque el ambiente seguía tenso. La tarde comenzaba a desvanecerse, y la luz dorada del sol me pareció reconfortante, pero también distante. Caminé sin rumbo aparente, mis pensamientos incendiándose sobre la hermana de Salvador. Necesitaba encontrarla. Podría ser la única que tuviera respuestas sobre esa mujer inquietante. Me dirigí hacia la casa de al lado, el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. La casa era vieja, con ventanas adornadas por cortinas descoloridas y un pequeño jardín completamente descuidado. La puerta, aunque cerrada, parecía invitarme a tocar. Con manos temblorosas me acerqué y llamé. Un momento después una mujer de aspecto cansado abrió la puerta. Su rostro era familiar. Era la hermana de Salvador. «¿Qué quieres?», preguntó, como si pudiera olfatear mi nerviosismo. Soy un vecino», balbuceé, tratando de mantener la voz firme. «He estado indagando sobre Salvador». Su expresión se oscureció, y la puerta se cerró un poco, pero no dije nada más. Estas palabras, llegadas desde algún rincón kármico, parecieron vaciarse de contenido añadiendo un peso superior al que ella parecía cargar. «Por favor, necesito saber lo que sucedió con él, lo que ocurrió con su amor». Ella dudó, la mirada perdida en un pasado que claramente la atormentaba.
Finalmente respiró hondo y asintió. Ven. Abrió la puerta con más fuerza, dejándome entrar. La casa olía a polvo y recuerdos. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Salvador sonreía en cada imagen, pero la alegría se desvanecía, convirtiéndose en un engaño en cada una de ellas. Me senté mientras ella se acomodaba frente a mí. Sus ojos cansados estudiaban mis reacciones. ¿Realmente quieres saber la verdad?, me preguntó. Apenas pude asentar con la cabeza, y entonces comenzó a hablar. Con cada palabra, el aire se volvió más denso. Salvador no era el hombre que todos pensaban que era. Lo que ocurrió lleva mucho tiempo oculto. Su voz se convirtió en un murmullo, y su mirada se desvió. Algo oscuro acechaba entre sus recuerdos, una verdad que iba más allá de la desaparición de la mujer. Y lo que escuché a continuación cambiaría todo lo que sabía sobre Salvador y esa mujer del espejo. Él necesitaba una solución, pero lo que encontró fue peor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué había hecho Salvador? En ese momento entendí que esta historia estaba lejos de terminar. La conexión entre el pasado y mi presente se volvía más intensa, y el peso de la revelación se cernía sobre mí. Antes de que pudiera preguntarle más, ella miró por la ventana. Su rostro se congeló. La desesperación se dibujaba en sus facciones. «Nos están buscando», murmuró. Fue entonces cuando lo supe. Había algo más en juego. Algo que no solo afectaba a Salvador, sino que también podía alcanzarme a mí. Capítulo 6. El silencio se volvió ensordecedor. El eco de sus palabras flotaba en el aire, cargado de tensión. «¿Quiénes nos están buscando?», le pregunté, pero su atención estaba completamente en el exterior. Sus ojos se llenaron de pánico, y eso me hizo sentir que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Logré darme cuenta de que ya no estábamos solos. Una sombra se movía cerca de la ventana, cruzando rápidamente por la luz que se desvanecía. Mi instinto me dijo que no era una buena señal. La hermana de Salvador se volvió repentinamente hacia mí, su rostro pálido como la cera. «Debo irme», dijo con voz temblorosa. «¿Qué significa esto? ¿Quién está ahí?». Indagué, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. No respondía. En su lugar dio un paso hacia atrás, casi huyendo. El caos reinaba en mi mente. Necesitaba más respuestas, pero estaba perdiendo la oportunidad de obtenerlas. «Dime lo que sabes. Por favor», grité, casi suplicando. Antes de que pudiera salir, la puerta principal estalló en pedazos, dando paso a un grupo de hombres. Estaban vestidos de negro, sus rostros cubiertos con pasamontañas. La oscuridad de sus intenciones era evidente a medida que entraban en la sala. El corazón me dio un vuelco. La realidad se tornó cruda y aterradora. «Nadie se mueve», gritaron. Sus voces eran graves y amenazantes. Se podía oír cómo el poder y la violencia impregnaban el aire. La hermana de Salvador se paralizó. Su mirada era de desesperación. «Vamos», le dije, intentando mantener la calma mientras trataba de pensar en una salida. Pero mientras intentaba calcular mis opciones, uno de los hombres se volvió hacia mí y me miró fijamente. «¿Quién eres tú?», preguntó, y mi estómago se revolvió. Era evidente que no quería más preguntas, solo respuestas contundentes. «Solamente un vecino», logré responder. La voz me temblaba y el sudor comenzaba a cubrir mi frente. «He venido a buscar información sobre Salvador». «No te metas en esto», el hombre interrumpió, acercándose con pasos firmes. La mirada en su rostro era inquebrantable, y su presencia me hacía sentir pequeño. La hermana de Salvador se movió hacia mí, atrapándome entre el miedo y la urgencia. «Por aquí», gritó, y en ese instante, el mundo se estrelló en torno a nosotros. Ella me arrastró hacia un pasillo que se perdía en la penumbra. Corrimos. El eco de nuestras pisadas resonaba y se mezclaba con las órdenes que los hombres gritaban en el salón. Sabía que tenían que estar buscando respuestas.
Tenía que sacar a la hermana de Salvador de allí. Y rápido. El pasillo se torcía y retorcía mientras tratábamos de escapar. Escuché el sonido de las puertas rompiéndose a nuestro paso, y sabía que el tiempo se acababa. ¿Dónde vamos?, le pregunté entre jadeos de aire frío. Al sótano, me contestó. Es nuestra única oportunidad. Descendí detrás de ella mientras el caos se desataba en el resto de la casa. El sótano era un lugar sombrío y olvidado, lleno de cajas cubiertas de polvo. Tenía la sensación de que todo el horror se estaba manifestando en forma de susurros en las paredes alrededor. Al llegar al fondo ella se detuvo y miró la entrada, aún temiendo que alguien pudiera seguirnos. «Debemos quedarnos aquí un momento», dijo, tratando de recuperar el aliento. «No deberían encontrarme, no de esta manera». Mientras intentábamos calmar nuestros corazones agitados, mi mente seguía girando. ¿Qué había hecho Salvador para atraer a estos hombres? ¿Qué secretos ocultaba? La pregunta latía en mi cabeza mientras el terror nos rodeaba. «Escucha», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Hay algo que debes saber sobre la mujer. Ella no es quien crees». Me quedé parado sintiendo que lo que venía podría derribarme por completo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, pero su respuesta quedó atrapada en su garganta. El sonido de pasos pesados resonó en la escalera del sótano. La puerta se abría lentamente, y una sombra se acercaba. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 7. Lo primero que sentí en la oscuridad fue el frío. Se fue extendiendo por mi piel, como si el sótano estuviera absorbiendo todo lo que quedaba de calor en nosotros. La respiración de la hermana de Salvador se hizo más rápida, una melodía de inquietud que resonaba en el silencio. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera advertirme del peligro inminente. «No sé», respondió, susurrando con un tono de voz lleno de miedo. «Solo espera». En ese instante, la sombra que se acercaba se detuvo en la entrada. Era un hombre, y escuché cómo su respiración se mantenía calma, pero decidida. Parecía disfrutar la tensión en el aire. Detrás de él, vislumbré el destello de una linterna. La luz temblorosa se movía de un lado a otro, y su haz iluminó brevemente las paredes de cemento, revelando manchas de humedad y telarañas olvidadas. Mi mente trabajaba rápidamente. Tenía que actuar, pero ¿cómo? La hermana de Salvador se mantuvo cerca, sus manos apretando con fuerza mi brazo. La luz se acercaba más, y podía sentir la amenaza inminente. De repente, escuché un golpe sordo, seguido de un grito proveniente del piso superior. Era un sonido desgarrador, lleno de desesperación. El hombre en la entrada pareció distraído, su atención momentáneamente desviado hacia el ruido. «¿Qué fue eso?», murmuró, y su mirada se oscureció. «Es nuestra oportunidad», le dije a la hermana de Salvador. «Debemos movernos». Ella asintió, aunque su expresión era aún de incertidumbre. Nos deslizamos rápidamente hacia una esquina oscura del sótano, atrapados entre cajas viejas y un viejo armario. Desde allí podíamos observar el movimiento del hombre. Era una figura escondida en el rincón de la sombra, su rostro aún oculto por la penumbra. «¿Quiénes son?», escuché que decía, su voz elevándose en tono. «Salvador, tengo que saberlo». El eco de su grito retumbó en mis oídos. «¿Salvador? ¿Por qué lo buscaban?». Realmente no quería pensar en cómo se relacionaba con mi vida. La hermana de Salvador respiraba entrecortadamente, y podía notar la tensión acumulándose entre nosotros dos. «Iremos hacia la salida trasera», sugerí, mirando hacia un pequeño ventanuco que se encontraba al final del sótano. Quizás llevara a un jardín trasero, seguramente olvidado como el resto de la casa. Pero antes de que pudiéramos movernos, un estruendo resonó encima de nosotros, interrumpiéndonos. La puerta del sótano rechinó, y un segundo hombre entró, sumándose a la búsqueda. «Debes ser inteligente, amigo», dijo este nuevo intruso. «Nosotros sabemos mucho sobre Salvador. Esto no es un juego».
La forma en que sus palabras se arrastraban en el aire me hizo sentir que el tiempo se detuvo. ¿Qué sabían? Las dos sombras parecía que iban a apretar el cerco. La esperanza de escapar se desvanecía. Aún así, sabía que debíamos concentrarnos, encontrar una ruta. Mi cabeza giraba, y comencé a preguntarme si alguna vez podríamos salir de allí. Esperemos que se distrajeron lo suficiente, le murmuré a la hermana de Salvador. Me preparé para la acción, y con un ligero movimiento, comenzamos a acercarnos al ventanuco. La luz del sótano se apagó abruptamente. En un momento, el silencio fue absoluto antes de que unos gritos resonaran de nuevo en la casa. Fue un aviso claro de que cualquier esperanza de escapar sin ser visto se evaporaba. Desesperado miré a la hermana de Salvador, los ojos llenos de terror, y la rapidez de mi corazón me decía que el final se acercaba. Entonces lo vi. Un destello de luz en el espejo que colgaba en la pared. Era solo un reflejo, pero la imagen que se devolvía parecía diferente. ¿Qué es eso?, pregunté, dando un paso atrás. La imagen en el espejo comenzó a cambiar, y con ella, todo lo que creía saber sobre Salvador y su hermana se desmoronó. Capítulo 8. El destello en el espejo hipnotizaba. La imagen de la hermana de Salvador se distorsionó, fragmentándose en 1000 piezas, mientras que la luz tomaba un tono antinatural. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. La luz era como un portal, un umbral a un mundo que no podía entender. «No mires», gritó ella, pero ya era demasiado tarde. La frontera entre mi realidad y aquella extraña visión comenzó a diluirse. Vi rostros en el reflejo. Un grupo de personas que se asemejaban a sombras con rostros familiares. Eran rostros que reconocía, que anhelaba olvidar. «¿Qué están haciendo?», supliqué. La desesperación me envolvía. La hermana de Salvador temblaba a mi lado, sus ojos llenos de confusión y pavor. Son los que están buscando a Salvador», tartamudeó su voz rota. La imagen se oscureció un instante, como si el espejo apreciara la preocupación en ella, antes de volver a mostrar sus caras. «Él no debe salir, él no debe entrar». En medio de la confusión, el hombre que había estado en la entrada giró su cabeza hacia el espejo. Para mi horror, parecía ver lo que yo veía. Su expresión se tornó de desprecio a sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó, y sonó como si se dirigiera a mí, como si estuviera esperando una respuesta. «Sal», le grité a la hermana de Salvador, pero mi voz resonaba impotente en la oscuridad. No podía dejar que se quedara a ver más. Era una trampa. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia el ventanuco. «Vamos». La empujé hacia adelante justo cuando el otro hombre se dio cuenta también, y se volvió hacia nosotros. Un fuerte golpe resonó en el sótano, y la linterna de uno de ellos cayó al suelo, iluminando la escena con destellos erráticos. La luz de la linterna chisporroteó, bañando el espejo en una mezcla de claridad y sombras. En la imagen, vi una puerta que nunca había visto. Una puerta detrás de las caras conocidas que nos miraban con desesperación. «No, no, no», murmuré, tratando de convencerme de que no era real. La hermana de Salvador se lanzó hacia el ventanuco, y yo la seguí, aunque el pánico me empujaba a quedarme. Las voces en el espejo se alzaban pidiendo ayuda o instando a no cruzar el umbral. «¡Esperen!», grité. Pero no podía darme el lujo de seguir atado a la confusión. Si esos hombres sabían lo que Salvador había hecho, también podrían saber qué haría yo. Era una elección entre avanzar hacia lo desconocido o quedarme y arriesgarme a ser descubierto. Dibujé una línea recta hacia el ventanuco. La hermana de Salvador ya estaba allí, y la luz del exterior iluminaba su rostro apenas. Un odio primal hacia las sombras en el sótano me acompañaba, dándome el coraje para deshacerme del miedo que me había paralizado. «Sal», grité de nuevo esperando que no me interrumpieran. Y en ese instante, mientras estaba en el borde del ventanuco, el espejismo reculó, llevándose consigo a las caras que nos observaban, pero justo antes de que su reflejo desapareciera, vi algo.
un último rostro. Era Salvador. Su mirada era intensa, llena de advertencias. No vayas, no lo harás. Su grito vibró en mi mente justo cuando salté hacia la luz. Cayendo a lo desconocido, podía sentir el aliento frío de la oscuridad detrás de mí, y un grito lejano que se perdía en el eco. Estaba en medio de todo, y ya nunca podría volver atrás. Capítulo 9. Cayendo, sentí el aire helado envolverme como una mano fría. Cuando finalmente toqué el suelo, el impacto fue sutil, casi como si un colchón invisible hubiera amortiguado mi llegada. Abrí los ojos lentamente, intentando adaptarme a la luz opaca que me rodeaba. Estaba en un lugar diferente, una habitación tenue, con paredes de un gris desvaído y ventanas cubiertas por cortinas que parecían no haber visto luz solar en años. Lentamente, logré ponerme de pie. La hermana de Salvador estaba a mi lado, respirando con dificultad. Miré a mi alrededor, y noté que esta habitación carecía de los ecos del sótano. Era un espacio extraño, como si hubiera entrado en un limbo entre dos mundos. ¿Dónde estamos?, pregunté sintiéndome tan confusa como ella. No lo sé, respondió. Su voz temblaba. Pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar a Salvador. Pero en sus ojos veía el mismo miedo que había sentido antes, una mezcla de desesperación e incertidumbre. Desde donde estábamos, podía escuchar murmullos que venían de más allá de la puerta. Eran voces distantes, como si una conversación se llevara a cabo en un idioma apenas entendible. Una ola de inquietud me recorrió. ¿Escuchas eso?, le pregunté. Asintió y dio un paso hacia la puerta. La seguí, aunque el pánico comenzaba a florecer en mi pecho. Al acercarme, la voz de Salvador resonó en mi mente. No vayas, no lo harás. Su advertencia me detuvo un instante. Miré atrás, hacia la habitación vacía, y sentí que una parte de mí ansiaba regresar a lo que conocía, a la realidad que había dejado atrás, pero la necesidad de saber, de entender por qué todo esto estaba sucediendo me empujó a seguir. Con manos temblorosas, abrí la puerta y entré en un pasillo largo y sombrío. Las luces parpadeaban sobre mí, como si quisieran advertirme de algo que no podía ver. El pasillo llevaba a una sala amplia, donde una reunión tenía lugar. Las figuras se elevaron sobre lo que parecía una mesa antigua, pero estaban cubiertas por sombras, característica por la tenue luz que no lograba iluminar el espacio por completo. Sin embargo, en un rincón, vi esa misma puerta del espejo en la que había insistido Salvador. El corazón me dio un vuelco. De pronto una de las figuras se volvió hacia mí. Era otro hombre, aunque no lo había visto antes. Su rostro era indistinguible, pero su mirada era como fuego, feroz y perturbadora. ¿Cómo entraron aquí?, preguntó, voz firme como un golpe. El resto de la sala se congeló, sus miradas fijas en nosotros. Estamos buscando a Salvador, respondí, tratando de mantener la calma. Él no nos importa, interrumpió la figura. Los que vienen aquí no son bienvenidos. Antes de que pudiera articular una respuesta, la sala comenzó a llenarse de murmullos inquietantes, como si un espíritu oscuro estuviera atravesando cada rincón. Entonces, se escuchó un ruido sordo y el suelo tembló. Algo grande se acercaba desde el pasillo, y esos murmullos se tornaron gritos. La hermana de Salvador se aferró a mi brazo, sus ojos amplios de terror. «Sal», grité, comprometiéndome a encontrarlo a toda costa. La urgencia de salvarlo ponía en marcha mis pasos. Comencé a retroceder, buscando algún lugar por donde escapar, mientras el murmullo amenazante de las sombras me rodeaba. Sabía que quizás este era el último instante para tomar una decisión. En ese momento vi algo en la distancia. Era una figura familiar, conocida. Salvador. Estaba de pie en el borde del umbral, su mirada fija, lleno de tormento. «No, regresa», gritó. Una ola de pánico me invadió mientras me debatía entre correr hacia él o huir de lo que se acercaba. El tiempo se detuvo, y, a medida que las sombras se agrupaban a nuestro alrededor,
Supe que no podría evitar su desenlace. Pero la decisión debía hacerse ahora. Capítulo final. La sala comenzó a llenarse de sombras danzantes, pulsando y retumbando. La figura de Salvador se fue desdibujando ante mis ojos, pero su mirada seguía fija en mí, llena de tormento y advertencia. Con un giro repentino, el aire se volvió más denso, y los murmullos se transformaron en un coro ensordecedor que resonaba en mi cabeza. «No vayas», seguía repitiendo Salvador, pero su voz se ahogaba entre la cacofonía de lamentos. La hermana de Salvador, a mi lado, parecía más aterrorizada que nunca. Su mano se aferraba a mí, como si nuestra conexión pudiera protegernos de aquel lugar inquietante. «¡Salvador!», grité, mi voz resonando desesperada. Pero el suelo tembló nuevamente, y en el instante siguiente vi cómo el otro grupo de figuras se abalanzaba. La multitud desenfrenada de sombras quería atraparnos, y en un momento de pánico, tiré de la hermana de Salvador y corrí hacia la salida más cercana. «¡Corre, sigue!», le grité, y ella se lanzó tras de mí. Sin mirar atrás traspasamos el umbral de la sala. Las sombras parecían rasguñarnos, meciéndose, pero había una luz fencionando al final del pasillo. Era como un halo que prometía la posibilidad de escapar, una salvación de este horror. Logramos llegar a la puerta, y cuando la abrí, el mundo exterior me recibió con un aire fresco y puro. Sin embargo, mientras cruzábamos el umbral, el retumbante eco de una risa distante llegó hasta nosotros, una mezcla burlona y siniestra. La puerta se cerró tras nosotros y el repentino silencio se sintió como un alivio. «¿Lo logramos?», preguntó la hermana de Salvador, con voz entrecortada mientras buscaba en mi rostro alguna señal de certeza. Sentía que, aunque habíamos salido de la casa, algo aún nos seguía. «No lo sé», respondí, respirando con dificultad. Luego, me di la vuelta. La casa se veía normal desde afuera, pero sabía que lo que habíamos enfrentado era más que un simple juego de luces o una alucinación. Miré hacia la puerta, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué había ocurrido realmente dentro? ¿Quién o qué eran las sombras? Mientras caminábamos por la acera, la luz del sol iluminaba nuestras sombras, y aunque parecía haber dejado atrás el horror, un sentimiento inquietante permanecía. «¿Dónde está Salvador?», preguntó ella repentinamente, sus ojos denotando ansiedad. «No lo sé, quizás», empecé a decir, pero no pude continuar. Había algo en su voz que me hizo entender que no solo Salvador desapareció en aquel mundo, sino también una parte de nosotros. Nunca supe si Salvador había cruzado el mismo umbral que nosotros, o si se quedó atrapado en la eterna lucha que había enfrentado. A veces, recuerdo aquella sombra en el espejo, ese instante sustraído donde los múltiples reflejos parecían soñar en la penumbra, donde Salvador y su historia se entrelazaban con la mía. Los días transcurrieron y la vida volvió a la normalidad, sin que el pasado se disuelva por completo. La historia del edificio y de Salvador pesaba sobre mí como una sombra persistente. Aunque ya no había luces ni murmullos, el eco de esos momentos me seguía. Nunca volví a ver el espejo ni a investigar más. A veces, solo a veces, me encuentro preguntándome si realmente escapé de algo, o si, al cruzar aquella puerta, dejé atrás una parte esencial de mí mismo. ¿Quién era Salvador? ¿Qué secretos mantenía la casa? Las preguntas llenan el aire a mi alrededor, perdurando como un susurro incesante, siempre recordándome que hay misterios que no deben ser desnudados.